Muy buenas tardes, 2 y 3 de la tarde está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio, la cual puede escuchar y también ver a través de nuestras cuentas en los perfiles, las distintas redes sociales, en este caso en X, en YouTube, Instagram y TikTok. Una señal de radio que no solo se escucha, sino que también se ve. Este servidor Carlos Arellán Solórzano y nuestro operador Ricardo Miranda les saludan a esta hora, para hacerles un repaso de las informaciones internacionales más relevantes y también de interés para repasar en esta hora que vamos a tener de En Contexto Radio, nuestro espacio para la revisión de la información internacional. También les repaso mis puntos de contacto en las redes sociales, cuentas personales. En Instagram me puedes conseguir como @soyarellán. Reitero, @soycarlosarellán. Instagram, @soycarlosarellán. Y en TikTok es @soyarellán. Son mis dos cuentas en las redes sociales particulares. Y en X también @soyarellán. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con la revisión de notas, informaciones de la actualidad internacional. Les comento que tenemos programado para la segunda parte de este programa, al menos así lo tenemos coordinado hasta ahora, comunicación vía telefónica con el embajador de Venezuela en Túnez. También fue viceministro de Relaciones Exteriores para África, el profesor Reinaldo Bolívar. Lo tenemos programado para la segunda mitad. Estamos haciendo las coordinaciones para ya precisar la llamada que vamos a tener en la segunda parte. Mientras tanto, mientras se hace la hora de llegar a ese instante del programa para revisar la actualidad del continente africano, vamos a empezar de inmediato con la reunión más reciente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde el embajador permanente de Rusia, Vasily Nevencia, dijo en esta instancia que Estados Unidos ha engañado deliberadamente a la comunidad internacional, dando tiempo a Israel para poner en práctica sus planes de exterminar al mayor número posible de palestinos en Gaza. Así lo manifestó este martes Vasily Nevencia, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la Franja de Gaza. El representante ruso afirmó que a lo largo de un año de conflicto, Estados Unidos ha tenido muchas oportunidades para ayudar a poner fin al derramamiento de sangre. Sin embargo, solo se ha dedicado a bloquear las resoluciones de paz en torno al genocidio en Gaza. Continuamos revisando la información, leyendo parte de la declaración que hiciera el funcionario diplomático de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dijo: Washington, que consiente a Israel en todo, ha compartido con el gobierno israelí la culpa de la muerte de más de 43.000 palestinos, incluidos los que murieron de inanición y enfermedades infecciosas. Denunció, destacando que si Tel Aviv estuviera preparada para un acuerdo, lo habría hecho hace tiempo en lugar de imponer nuevas condiciones. Nevencia hizo énfasis en que todo lo que está ocurriendo en Gaza forma parte de los esfuerzos de las autoridades israelíes por crear una denominada zona de distensión en la que se priva a la población civil de sus medios de subsistencia. Ahora estamos siendo testigos de acciones israelíes similares en el sur del Líbano como resultado de la táctica de tierra quemada, añadió así Vasily Nevencia en su intervención durante la sesión de este martes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Seguimos. La representación rusa destaca que ha llegado el momento de actuar, por lo que ha expresado su pleno apoyo al proyecto de resolución sobre Gaza preparado por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, con una exigencia directa de un alto al fuego inmediato. Un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente, que incluye la liberación de todos los rehenes. El domingo pasado, nuevos ataques israelíes contra la Franja de Gaza, el Líbano y Siria dejaron al menos 80 muertos, incluidos niños, y decenas de heridos. Se informa que el bombardeo perpetrado por el país hebreo en Siria tuvo como objetivo un punto de distribución de ayuda para los libaneses desplazados. Un convoy estaba entregando suministros esenciales cuando fue atacado. Una información que complementa la denuncia que planteara el embajador, representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, sobre
la actitud de los Estados Unidos de dilatar la resolución del genocidio en la Franja de Gaza perpetrado por Israel, diciendo que Estados Unidos está quemando tiempo, esto de forma deliberada, para darle espacio a Israel que desarrolle su plan de arrasar con el territorio palestino y con los palestinos. Bien, y seguimos en los Estados Unidos, pero pasamos del ámbito de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Nueva York, para revisar lo que es la actualidad política de esa nación luego de los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, en las cuales resultó electo Donald Trump, y en donde ha empezado a dar una serie de nombres de los que serían los muy probables integrantes de su nuevo gabinete. Digo muy probable porque estos tienen que contar con la aprobación del Senado, lo cual en este punto se daría como un trámite ya resuelto, tomando en cuenta que también el partido de Donald Trump, el partido republicano de Donald Trump, tiene la mayoría en el Congreso, una situación con la cual no contaba durante su primera administración del 2016 al 2020, o 2017 al 2021, porque él entregó en el 21. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE por sus siglas en inglés, para recortar el gasto público y hacer cambios en la burocracia federal, así dice la nota. Juntos, estos dos maravillosos estadounidenses, dice la declaración, allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, reduzca drásticamente el exceso de regulaciones, recorte los gastos superfluos y reestructure las agencias federales, indicó el presidente republicano en un comunicado. Asimismo, el futuro inquilino de la Casa Blanca aseguró que el DOGE se convertirá potencialmente en el proyecto Manhattan de nuestro tiempo. Sin embargo, resaltó que proporcionará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno para impulsar una reforma estructural a gran escala. Previamente este día, Trump también anunció la nominación del presentador de Fox News, canal de televisión, Pete Buttigieg, como secretario de Defensa y del ex jefe de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, como director de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Y también hay que mencionar que también dio el nombre de Marco Rubio como su próximo secretario del Departamento de Estado, el equivalente al canciller o ministro de Relaciones Exteriores en el caso de Washington. Marco Rubio sería hasta ahora el primer latino en tomar este puesto de gran envergadura en el contexto del gabinete del gobierno en los Estados Unidos. Estos son algunos de los nombres que se cuelan ya entre los primeros nombramientos que se van dando a conocer paulatinamente, que integrarán el gabinete de Donald Trump. 2:12 de la tarde. Vamos a pedir a nuestro compañero Ricardo Miranda que hagamos una pausa musical. No se aparte, estamos de vuelta en minutos con En Contexto Radio, con la revisión de la información internacional.
Seguimos revisando más información de la actualidad internacional en esta parte del programa. Esta nota está bastante interesante, viene desde Rusia, donde dice que la Duma estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha aprobado este martes un proyecto de ley que prohíbe la propaganda pública de la ideología Child Free, que respalda la postura de no tener hijos. Las nuevas normas prohíben la difusión de información que promueva el rechazo de tener hijos, esto tanto en los medios como en Internet, los medios de comunicación, en las películas y en la publicidad. Al mismo tiempo, la decisión personal de una mujer de no tener hijos no está regulada por dicha ley, dice aquí la nota publicada por el medio ruso Russia Today, RT. Seguimos leyendo esta nota. Para limitar la difusión de contenidos destructivos que promuevan el rechazo consciente a tener hijos, se incluirán enmiendas a 6 leyes ya existentes que prohíben en Rusia la propaganda de la pedofilia, también la propaganda de género y del cambio de sexo. Se detalla en el sitio web de la Duma estatal. Una de las enmiendas adoptadas prevé que la difusión de información sobre aquí dice el monjío y el estilo de vida monástica, la observancia del voto de castidad y la consiguiente negativa a tener hijos no se entienden como propaganda de la ideología que promueve no tener hijos. En otra parte, dice que esta es una ley sobre el futuro de nuestro Estado. La ideología que intentan imponer promoviendo el rechazo a la maternidad conducirá a que los ciudadanos dejen de tener hijos, advirtió el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, durante la sesión del órgano legislativo. Para nosotros es importante que el país permanezca durante muchos milenios y esto depende de si nacen niños o no. Aquí nosotros, aprobando esta ley, abogamos por las familias numerosas, porque cada mujer tome su propia decisión sin que nadie las presione, especificó Volodin, el presidente de la Duma estatal rusa, agregando que al mismo tiempo el Estado debe crear condiciones para que nazcan más niños. Aparte, en su cuenta de Telegram, Volodin explicó que la nueva ley se adopta para proteger a los ciudadanos, en primer lugar a las generaciones más jóvenes, de la información difundida en el espacio multimedia que afecta negativamente a la formación de la personalidad. Aseveró que estos proyectos de ley están diseñados para proteger a las personas, garantizar su salud y su seguridad. Asimismo, el presidente de la Duma estatal indicó que es necesario hacer todo lo posible para garantizar que las nuevas generaciones de nuestros ciudadanos crezcan centradas en los valores familiares tradicionales. Rusia legislando para proteger a la población de la propaganda que promueve la no tenencia de hijos. En este caso buscan proteger a la población para que la decisión de tener o no hijos sea una decisión personal particular y no promovida por estrategias que buscan este objetivo. Bien, y pasamos ahora a información en nuestro continente, en la Argentina, donde el presidente de ese país realizó un cambio de canciller que acerca la política exterior de Argentina a los intereses de Tel Aviv, de Israel. Recientemente Javier Milei cambió a la señora Mondino por quien fuera el embajador de Argentina en Washington. Esto con motivo de que su canciller votó a favor de la resolución que se discute desde hace más de 30 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que exhorta al gobierno de los Estados Unidos a terminar con el bloqueo inhumano, criminal, en contra de la isla de Cuba, que limitan las condiciones de desarrollo interno de la isla. Entonces, para Javier Milei esta decisión es inadmisible, va en contra de los principios de la libertad que promueve el régimen ultralibertario, así dicho, y la cambió. Entonces, ha designado a quien fuera el embajador de Argentina en los Estados Unidos y uno de sus financistas de campaña para entregarle las riendas de la política exterior. Es un hecho sin precedentes en Argentina, dice el periodista que escribió, o el reportero de Hispan TV que hizo la reseña, que es un hecho sin precedentes en Argentina que el nuevo canciller juró el cargo sobre la Torá, la Biblia o el libro sagrado hebreo. Menciona que el nuevo canciller es un hombre vinculado a grandes grupos empresariales que incluye el campo de los medios de comunicación.
agrega que es un nivel de injerencia en la República Argentina que condiciona su política exterior a los intereses del régimen sionista. Wertheim fue uno de los acompañantes de Milei en su visita a la sede de la secta judía Javad Lubavitch en Estados Unidos, que tuvo varias detenciones entre sus miembros por una serie de túneles ilegales en los que se encontraron artefactos infantiles bajo la sinagoga. Así el perfil del nuevo canciller de la Argentina, quien detalla en este aspecto no menos importante, llamativo, que en vez de jurar ante la Constitución argentina o en su defecto ante la Biblia por tratarse de un país de mayoría católica, lo hace ante el libro sagrado judío o hebreo, que es la Torá, lo cual resulta también al menos congruente con la postura de Javier Milei de alinearse y alienarse a la estrategia de Israel y en la defensa de sus intereses de la nación o del régimen sionista. Hablando del régimen sionista, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que autorizó los devastadores ataques en Líbano con localizadores electrónicos y dispositivos de comunicación que en septiembre pasado mataron a cerca de 40 personas y dejaron aproximadamente 3.000 heridos. Esta es la primera vez que Tel Aviv reconoce de forma pública su participación en las explosiones. Algo que se sospechaba inmediatamente sucedió, lo confirmó un par de meses después, casi 2 meses después, Benjamín Netanyahu. Lo que todo el mundo, casi la mayoría, ya había expresado como una intuición, lo confirmó justamente el premier del régimen sionista, Benjamín Netanyahu. Previamente, el grupo libanés Hezbollah había culpado a Israel, su archienemigo, por las explosiones que representaron un duro golpe y por el que prometió vengarse. Así reseña la nota de TRT, el canal turco. Netanyahu confirmó el domingo que le dio luz verde a los ataques con localizadores electrónicos o buscapersonas en Líbano, declaró a la agencia de noticias AFP su portavoz Omer Dostri sobre los ataques. Los dispositivos portátiles, que al parecer utilizaban miembros de Hezbollah, estallaron durante 2 días consecutivos en supermercados, en calles y funerales, esto en el Líbano, a mediados de septiembre. Estos ataques mataron a casi 40 personas e hirieron a cerca de 3.000. Además, precedieron a la ofensiva militar que Israel lanzó contra el Líbano y que ha dejado a cientos de víctimas. Más de 3.000, 3.200, creo que va la cuenta. De hecho, el ataque con dispositivos portátiles fue solo el comienzo. Desde finales de septiembre, Tel Aviv intensificó su ofensiva aérea contra el Líbano y posteriormente envió tropas terrestres para invadir el sur del país. Una operación de ocupación supuestamente limitada del territorio. Sobre estos enfrentamientos ya se hablan de que las bajas del régimen sionista en ese intento de ocupación y de enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las milicias de resistencia del Hezbollah ya supera las 100 bajas y más de 40 tanques de Israel habrían sido destruidos por Hezbollah. Al respecto de este caso, de la explosión masiva y simultánea de estos dispositivos de comunicación a mediados del mes de septiembre, el embajador de la República Islámica de Irán en Beirut, Mojtaba Amani, que resultó herido en el referido ataque israelí, aseveró en una entrevista televisiva el martes que el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, adquirió aparatos de comunicación, los llamados buscapersonas, pero que no fueron utilizados para fines militares. Agregó que estos dispositivos fueron entregados a propietarios de tiendas, administradores de escuelas e incluso a escuelas iraníes, detalló el diplomático persa al responder sobre la sospecha de que los buscapersonas solo eran utilizados por miembros de Hezbollah. El diplomático iraní calificó de falsa esa afirmación y confirmó que los buscapersonas eran muy utilizados por los civiles. Dijo, no soy militar, pero me dieron este dispositivo para avisar en caso de emergencia. Asimismo, el embajador iraní subrayó que entre los mártires y heridos en ese incidente había mujeres y niños, lo que demuestra que la gente común también utilizaba estos dispositivos. Estos buscapersonas fueron diseñados de tal manera que podrían explotar automáticamente después de unos segundos, incluso si no estaban en uso, señaló al respecto del ataque israelí el embajador
iraní. En este sentido, Amani, el diplomático iraní, reiteró que el uso de explosivos y materiales militares en dispositivos de uso civil está prohibido y se considera un crimen de guerra. Se trata de un crimen cometido por los sionistas, como Netanyahu ha confirmado ahora tras reiteradas mentiras. El embajador iraní era uno de los 96 personas que fueron trasladadas a Teherán para recibir tratamiento a sus heridas por la explosión de uno de estos aparatos. El lado derecho de mi cara resultó más dañado, mi ojo derecho también resultó dañado y necesita más tiempo para recuperar su capacidad anterior, confirmó Amani sobre sus heridas, contando entonces que el embajador de Irán estuvo entre los objetivos atacados y afectados por esta explosión masiva y simultánea de buscapersonas, esto durante 2 días en el Líbano. Más de 40 personas fallecidas, más de 3.000 heridos. 2:27 de la tarde. Ricardo, vamos a hacer otra pausa musical en esta emisión de En Contexto Radio. Recuerda, está en sintonía de la 104.9 FM con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Nos puede ver también a través de nuestras señales en streaming en las redes sociales y estoy conectado ahora a través de mi cuenta en TikTok, @soyarellán, @Adri nos manda por acá saludos. Buenas tardes a todos, nos escribe @Beto. Feliz tarde, saludos cordiales desde Maracay, nos escribe el compañero David, saludos desde Cabudare, nos mandan bendiciones Yelixa de Arangure. También vamos a seguir revisando quién más nos ha escrito por acá. @Avenger, saludos a todas las madres. Nos manda aquí saludos a Susana, la mamá de Sofía y la mamá de Dora. Me escribe Avenger. Muchísimas gracias por los mensajes que nos van dejando a esta hora. William Paz desde Maracaibo nos manda saludos. Les Mibelis 1 también nos manda saludos. Gracias por unirse a esta transmisión vía TikTok y en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM, 2:28 de la tarde. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.
Texto Radio, les había comentado al comienzo de que teníamos programado para la segunda mitad un contacto con nuestro embajador en Túnez y también quien fuera durante varios años viceministro de Relaciones Exteriores para África, profesor Reinaldo Bolívar, a quien damos la bienvenida desde noche allá en Túnez y a quien agradecemos de antemano la disponibilidad para concedernos esta conversación a Venezuela News Radio 104.9 FM. Muy buenas tardes desde Caracas, muy buenas noches, profesor Reinaldo Bolívar. Muy buenas noches y tardes por allá, amigo mío Carlos. Profesor, ¿qué hora es por allá, por curiosidad? A ti y a tu audiencia desde las tierras del Gran Magreb tunecino. Profesor, por curiosidad, aquí son las 2:32 de la tarde. ¿Qué hora es allá? Aquí son las 7:33. 5 horas, ¿no? Sería entonces como 5 horas de diferencia respecto a nuestro país. Así es. Profesor, queremos aprovechar los minutos de esta conversación con usted para hablar justamente sobre la actualidad del África. Hay una nota que me llamó mucho la atención, que fueron sobre las declaraciones recientes del canciller de Malí, quien advierte, quien alerta a la comunidad internacional sobre el rol tóxico, nocivo de Ucrania, un país del este de Europa involucrado en el conflicto de la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania. También involucrados en el apoyo a grupos armados terroristas en el Sahel contra países como Malí, también Burkina Faso, entre los casos que podemos mencionar. Y la pregunta va, ¿por qué Ucrania, país de Europa del Este, estaría interesado en involucrarse en acciones de desestabilización en contra de gobiernos africanos, en particular de la zona del Sahel? Sí. En el año 23, aproximadamente en agosto del año 2023, Rusia, la portavoz rusa de la Cancillería, había denunciado que Ucrania quería trasladar el escenario de guerra de territorio ucraniano a otro territorio, como es el caso de África o de los países del Asia Occidental, el llamado Medio Oriente, debido a que estaba perdiendo la guerra en Ucrania y de esa manera podía distraer creando otro frente. Ahora, Ucrania no tiene la capacidad de crear nuevo frente. De hecho, el propio frente interno en Ucrania, bien sabemos que se mantiene gracias a la ayuda constante de la OTAN y de Estados Unidos, que es miembro de la OTAN. Hace poco, en agosto, el gobierno de Mali rompió relaciones con Ucrania debido a que se descubrió que agentes secretos ucranianos estaban apoyando a los separatistas de Azawad. Azawad es la zona norte de Mali que tiene desde el año 2012, ha sido tomada por el Estado Islámico, es decir, el terrorismo político islámico, que lo hay, y pidió en ese momento la separación, que fue cuando como se dice, derrocaron al presidente de aquel momento, ya fallecido, Amino Touré. Entonces, ahora, como bien sabemos, hace un año se produce, justamente en septiembre, julio del año 23, la rebelión del Sahel, Carlos, ¿verdad? Níger, Burkina Faso y Mali. Y allí comenzó, o mejor dicho, se consolidó la relación de estos países con Rusia. Entonces Ucrania inicia toda una campaña apoyada por las finanzas estadounidenses y europeas de abrir embajadas en África, de ampliarse en África, porque le dan esa misión. Bueno, ¿cómo podemos contener a Rusia nuevamente en África? Si ya se nos metió China, se nos está metiendo la India, están rechazando a Francia, y Francia es uno de los principales financistas de la escalada diplomática y militar de Ucrania en África, pero no es una diplomacia normal la que estamos haciendo nosotros aquí en África, la diplomacia de paz. Es una diplomacia para reclutar mercenarios y ponerlos al servicio de la guerra contra Rusia, Carlos. Profesor, pero el interés de estas potencias occidentales y que instrumentalizan, en este caso Ucrania,
¿Solo se trata de recuperar un control geopolítico sobre el Sahel o hay un interés adicional por el control de esos territorios? Porque cuando leemos de instalación de grupos o fracciones de grupos armados en alguna parte del territorio y que estos buscan en algunos casos desmembrar parte de esos territorios, es porque está la intuición de que hay algo más allá de un proceso de supuestamente emancipación de un territorio, sino del control de recursos estratégicos que tiene que haber en el Sahel. ¿Qué hay en esa zona que le interesaría a Occidente, a través de Ucrania, desestabilizar y crear algún tipo de desmembramiento territorial en el caso de Mali, como nos está señalando? Sí, es importante lo que tú estás señalando, el desmembramiento territorial, porque los países africanos se han mantenido, si bien ha sido dividido, ya hay 55 países, ellos se han mantenido políticamente, diplomáticamente, multilateralmente unidos dentro de la Unión Africana y los organismos multilaterales que están allí o regionales. Y entonces, una estrategia que usa Occidente, tú lo has mencionado, que es la división, el separatismo, ¿no? No puedo con estos gobiernos que están allí, creo nuevos países. Caso de Sudán, que sacaron a Sudán del Sur, el caso que siempre quieren hacer en Libia, en el mismo Egipto lo intentaron, en Angola hay una parte que quieren dividir, en Senegal, y ahora aquí también en esta parte del Sahel, dividir a Mali. ¿Por qué hay allí? La segunda pregunta, o la pregunta que tú me haces. Mira, en el Sahel hay una gran cantidad de minerales, lo que llaman estratégicos y tierras raras, minerales, y no solamente que siempre nombramos el uranio, no, allí hay uranio, allí hay manganeso, allí hay aluminio, allí hay oro, allí hay tierras importantes para desarrollo de telecomunicaciones, lo que llamadas tierras raras. Y de armamento, entendemos, ¿no? Para la industria militar. Agua subterránea como tal, allí también hay minerales fósiles, petróleo e hidrocarburos, es muy importante. Y entonces, y también hay hay un recurso que empezó a explotarse con mucha fuerza, que es la energía solar. Estos países en el desierto de Sahara, salvo estos días que hubo una nevada, por cierto, Carlos. Sí, en Argelia, ¿no? Bastante atípico. Entonces estos países tienen una gran incidencia del sol, y están ya los países europeos colocando lo que se llaman bosques de paneles solares en esos países para atraer energía, acumular energía y llevarla a sus territorios. O sea, hay mucho allí en estos países, Carlos. Bien, estamos conversando con el profesor Reinaldo Bolívar, embajador de Venezuela en Túnez. Estamos ya a 5 horas de diferencia. Allá son las 7:40 de la noche, mientras aquí en Caracas las 2:40 de la tarde. Estamos revisando sobre la injerencia por parte de Ucrania, denunciada así por el canciller de Mali en la región del Sahel. Denuncia que Kiev está entrenando a grupos terroristas armados en ese territorio, y el profesor Reinaldo Bolívar nos está mencionando que estos grupos precisamente estarían buscando también desmembrar parte del territorio de Mali con el apoyo del Occidente. Profesor, ¿por qué instrumentaliza justamente a grupos con esta tendencia radical islámica? ¿Son estos grupos fabricación occidental utilizadas para desestabilizar distintos países musulmanes, tanto en el África como en el mundo árabe? Estos grupos surgen de esos intentos que hicieron ellos de apoderarse de Irak, el islamismo, el islam político, que no tiene nada que ver con el islam religioso, surge por los lados de Irak y luego se va expandiendo hacia Egipto, se mete en Libia cuando cae Gaddafi, se expande hacia el Sahel precisamente, y recibe recursos de varios países de Occidente para mantener desestabilizados a los gobiernos. En la misma Siria se meten como tal. ¿Por qué usan estos grupos? Porque ya no hay ejércitos
no hay ejércitos disciplinados que quieran ir a la guerra simplemente por lo que le da una, ¿cómo se dice? Una ración de comida. Ayer un senador estadounidense decía que el ejército estadounidense está desmoralizado, que casi no existe, que no puede ganar una guerra. Entonces ya están recurriendo a los mercenarios que son pagados como una compañía, etcétera, y van a la guerra y asimismo contratan a estos mercenarios del llamado Islam político. Importante llamarlo siempre Islam político, ¿no? Profe, las características también de estos nuevos gobiernos surgidos de rebeliones militares en Mali, Burkina Faso y tengo entendido que también en Níger. Níger, ¿cuál es? Y ahora, bueno, aunque no es militar, tiene una tendencia interesante, que es el nuevo gobierno de Senegal, que se ha declarado su presidente, que es un joven también, que estuvo preso, se ha declarado como un hombre de izquierda en Senegal y está tomando acciones importantes. Senegal es vecino de Mali, entonces esa franja del Sahel, que es Senegal, Mali, Burkina Faso y Níger, bueno, están dando mucho que hablar. Burkina Faso, Mali y Níger están en vía de constituirse en una federación de estados, por ejemplo, lo cual, bajo mi visión integracionista, le hace mucho daño al África, en el sentido de que divide a la CEDAW, la Comisión Económica del África Occidental, pero a su vez, como digo una cosa digo la otra, podría ser el germen de la modificación de algunos elementos africanos institucionales que son reaccionarios y podrían avanzar, porque es necesario, como dijo el líder de Burkina Faso en Rusia hace un año, avanzar, porque hay élites que se quedaron allí estancadas en el pasado y en el modelo europeo. Entendemos que esta confederación de estados sería una reacción a los intentos de tratar de intervenir en estos países a través de la CEDEAO, que es una de las herramientas, entendemos, regionales del África más avanzada, consolidada dentro de la Unión Africana, pero que intentó ser instrumentalizada para detener a estos procesos de cambio en estos tres países, ¿no? Sí, intentaron usarla en su momento, si bien ha habido un retroceso importante que es positivo, y se da, Carlos, menos mal que tú entras en ese tema, porque a veces solamente pensamos en los gobiernos, en los ejecutivos, en el presidente, en el Congreso. Resulta que el presidente de Nigeria había pedido avanzar militarmente sobre Níger, Mali y Burkina Faso, porque él era el presidente pro tempore de la CEDAW, pero se vino encima una reacción popular de los Ibos. Los Ibos son un grupo étnico que habita la frontera Nigeria, y son millones y millones. Entonces fue tan grande esta reacción y la reacción también de los religiosos islámicos que las decisiones se fueron diluyendo. Entonces la reacción popular también es muy importante, y en estos países africanos la reacción de los grupos étnicos que no son fronterizos, es decir, los Ibos están tanto en Níger, 3, 4 millones, como en Nigeria, 40 millones, y son Ibos, son hermanos, no simplemente paisanos, es que son hermanos, son parientes, no es así como no, yo te digo mi hermano Carlos, entonces de verdad son hermanos. Sí, parte de esas divisiones arbitrarias que hizo el colonialismo de algunos países para dejar incluso sembrada la posibilidad de conflictos al futuro, ¿no? Etnias o tribus o comunidades que fueron divididas por fronteras. Sí, yo siempre coloco el ejemplo de la Comisión Económica de la África Occidental para que la gente sepa que estamos hablando de la CEDAW, como un ejemplo de esto, ¿no? Porque ahí están los Wolof, por ejemplo, los Wolof están en Senegal, están en Gambia, están en Guinea-Conakry, están en Guinea Ecuatorial y están en Guinea-Bissau. Entonces, ellos, bueno, esos países tienen la rayita que tú dices de la conferencia de Berlín y necesitan un pasaporte para pasar de un lado a otro. Entonces dijeron, pero ¿cómo yo, si yo soy Reinaldo y soy Wolof, voy a visitar a Carlos, que es Wolof, ¿cómo tú me vas a pedir un pasaporte para cruzar esta raya? No puede. Y eso fue haciendo que estos países fueran uno de los primeros en la época de los 90 con pasaporte común, pero justamente porque había
grandes familias de la rama de los bantú que que habitan todos esos países. Entonces, eso ha ayudado en ese sentido, ¿no? Los grupos étnicos que van más allá de esa raya. Y por eso siempre ha habido intentos, por ejemplo, en los años 50, 60, hubo el intento de unir a Gambia con Senegal, la llamada Senegambia, y hubo un intento de hacer otra república del África Occidental con Leopoldo Senghor, con Sékou Touré, Modibo Keïta, de hacer una gran federación. O sea, y eso basado en la existencia de los grupos étnicos comunes, Carlos. Profesor, fascinante esta parte de la historia que desde este lado del mundo ignoramos, y teniendo conciencia de que hay mucha historia común de América Latina con el África, y que bueno, que es fascinante y es interesante poder aproximarnos a ese conocimiento a través de esta entrevista, esta conversación en las radios, cuando son las 2:48 de la tarde, en sintonía de En Contexto Radio por la 104.9 FM. Estamos conversando con el profesor Reinaldo Bolívar, embajador de Venezuela en Túnez. Profe, también quería conversar con usted, preguntarle sobre el peso específico, el peso geopolítico que está adquiriendo el África en esta nueva onda, en esta nueva arquitectura o movimiento hacia un nuevo orden mundial multipolar. En el caso de las reuniones también que ha tenido África con potencias, como es el caso de Rusia. Recientemente, creo que la semana pasada, sostuvieron una reunión ministerial de países africanos, más de 40 países africanos reunidos con Rusia en Sochi. Ha habido un acercamiento importante de África con Rusia y de Rusia con África. ¿Cómo se lee en clave geopolítica este tipo de acercamientos por parte del continente africano con África, y antes en septiembre también reunidos con Xi Jinping en China? Sí, en el año 2006 visitó a Venezuela el entonces presidente de la Unión Africana, secretario general, si mal no recuerdo, su nombre es Alpha Konaré, de Mali, por cierto. Este señor fue presidente de Mali y después fue secretario general de la Unión Africana, lo que llaman presidente de la Comisión de la Unión Africana. Y él le decía al presidente Hugo Chávez, yo estaba presente en esa reunión, él decía, para el 2020 África, para bien o para mal de la humanidad, va a ser el epicentro económico del mundo. Y casi se acercó, porque ahora es un epicentro económico y político. Fíjate que ya es muy común que digan que, por ejemplo, este país donde estoy yo ahora, Túnez, este es el tercer destino turístico de África. Y fue el tercer país en crecimiento económico turístico del mundo en el año 24, en el segundo trimestre del año 24. El tercer turismo en el mundo. Suena, ¿cuáles serían? Y luego se van acercando. El año pasado hubo esa cumbre presidencial entre los países africanos con Putin, y entonces también el pulso en las Naciones Unidas para ver quién condenaba a Rusia. Unos cuantos de ellos lo hicieron y luego se fueron retirando, como es el caso de Mali y esa misma cumbre. Y ahora esta reunión ministerial de la semana pasada, que es un seguimiento a esa cumbre presidencial del año 23. Vemos, por ejemplo, lo estratégico, Carlos, el caso del grupo BRICS. Hay un número cada vez más importante de africanos. Comenzó con Sudáfrica en el 2010, el año pasado con Etiopía, con Egipto, y ahora los miembros asociados, entre los cuales está Argelia, Nigeria, Uganda, estoy hablando ahora de memoria, pero están ingresando. Y una de las premisas del BRICS es que estos países tengan una importante inversión en desarrollo tecnológico y educación. Y aquí es poco informado, hay cada vez más desarrollo tecnológico en educación y crecimiento económico, ahí que hay potencias emergentes, y entonces esto hace que el juego político, llamémoslo así, que también se llama la geopolítica, pero el juego político hace que los países africanos cobren mayor importancia cada vez más, y esto se debe a la agenda 2014-2060 que la Unión Africana
instauró a partir de esa fecha del 2014. O sea, hay unos objetivos comunes, ¿cuáles son? Desarrollo económico, desarrollo comercial, medio ambiente, energías renovables y educación. Ellos quieren educación masivamente. Y ejemplos sobran, Carlos. Este país, por ejemplo, donde estoy yo, tiene 110 universidades, para decirte una cifra, por ejemplo. Profesor, nos quedan 2 minutos para completar esta interesante conversación, pero no quería cerrarla sin antes preguntarle la diferencia de lo que le ofrecen en el relacionamiento político Rusia y China, África, con respecto a lo que ha venido haciendo Europa y los Estados Unidos, y lo cual decanta, o al menos la apreciación que tenemos desde acá, que África se incline más hacia China y hacia la cooperación con Rusia. Muy sencillo, la cooperación tradicional clásica de Europa era la de la potencia ocupante, que digo, me voy territorialmente y ahora te coopero de manera condicional. Te doy, pero a cambio de algo, a cambio de sumisión, de tus votos, de que me des alimentos baratos, energía barata. La cooperación con China es una cooperación mutua, complementaria. Tú me das y yo te doy, pero a niveles de igualdad. Y en ese sentido está la cooperación rusa, que ya se vivió antes de la caída de la Unión Soviética. Esa cooperación que se llama en la teoría de relaciones internacionales ganar. Bien, era el análisis y la reflexión del profesor Reinaldo Bolívar, quien nos acompañó durante esta segunda parte del programa desde Túnez, embajador de Venezuela en Túnez, compartiéndonos sus consideraciones y análisis respecto a lo que revisamos en la primera parte, la injerencia de Ucrania en los asuntos internos, en el apoyo de grupos armados y terroristas en Mali, también en otros estados del Sahel, y también analizando lo que es ya el peso geopolítico que viene adquiriendo con mayor envergadura el África en esta nueva dinámica conocida como nuevo orden mundial, y cómo se ha venido integrando también a través de mecanismos que vienen tomando una gran importancia y relevancia mundial, como es el BRICS, poniendo el resaltador en los países del África que forman parte del núcleo de miembros plenos del BRICS, y también aquellos que se han incorporado como socios, con la probabilidad de que esto sea la antesala para que una vez estén plenamente en condiciones preparados para sumarse como miembros plenos. El estadio de socios es como la escala antes de poder pasar al núcleo de los BRICS. Entonces, de acá, profesor, muchísimas gracias a Reinaldo Bolívar por concedernos esta conversación, esta interesantísima conversación, y nosotros nos despedimos con la invitación para que continúe en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, todos los miércoles a las 2 de la tarde, con revisión de información de actualidad e de interés, y también con entrevistas especiales. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto.